Buenos días. Bueno, la clase que quiero darle hoy es acerca del pensamiento. Usted sabe de que todos nosotros tenemos pensamiento y ese pensamiento nosotros lo tenemos porque todos nosotros pensamos. No sé. Todos nosotros pensamos. Pero hay un pensamiento que es muy especial que todos nosotros lo debemos tener y nosotros lo debemos cambiar nuestro pensamiento a pensamiento de Dios. Nosotros debemos pensar igualmente que piensa Dios. ¿Ok? Pensamiento humano es de Dios. El pensamiento humano es muy diferente al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es diferente y el pensamiento de nosotros es mucho más diferente que el de Dios. Los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que los pensamientos humanos. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento de Dios va a ser mucho más alto que el pensamiento de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a pensar como piensa quién, como piensa Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 8 al 9, dice así: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. El Señor le está diciendo que los pensamientos de nosotros no son igual que los pensamientos de Él, y que los caminos de nosotros no son igual que los caminos de ¿quién? De Dios. ¿Ok? El 9. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Él está diciendo que los pensamientos de Él y los caminos de Él son mucho más altos que los de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tratar la manera de pensar igual que Dios. Dios conoce todos los pensamientos humanos, todos los pensamientos, todo lo que nosotros pensamos. Dios los conoce y Dios lo sabe. Y por ejemplo, si usted tiene niños, ustedes saben bien que cuando su hijo le va a decir algo, prácticamente ya usted sabe ya lo que su hijo le va a decir. Y nosotros somos hijos de Dios. Y Dios sabe todos los pensamientos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos hizo a todos nosotros. En el primero de Crónica, capítulo 28, versículo 9, dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende la intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Eso se lo está diciendo David a su hijo Salomón. Le está diciendo: hijo mío, reconoce a Dios el Padre y que le sirva a Dios con todo su corazón, un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, una cosa que sea de la voluntad de él, de Salomón. ¿Para qué? Para que sirva a Dios. Porque el Señor escudriña, que busca todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos de nosotros. Fíjate lo que dice, que Él escudriña el corazón de nosotros y sabe las intenciones de nuestros pensamientos. A veces que nosotros hacemos cosas buenas, pero lo hacemos con una intención que no es la más adecuada. ¿En qué sentido le quiero decir? A veces que nosotros hacemos una acción buena pensando que cuando hagamos esa acción vamos a recibir algo. Eso sí. Entonces, eso no es bueno. Entonces, si tú buscas a Dios, lo vas a hallar. Pero si te alejas de Él, Él se echará de ti. ¿Ok? Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos meditar en la palabra de Dios? Mediante de la Biblia. Si usted está estudiando la Biblia, comprende lo que la Biblia dice, estás meditando en la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice así: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Aquí lo que está diciendo es
de que no andes con ellos, que no estés andando con ellos siempre, porque sí, usted puede hablar con ellos, usted puede tomar con ellos, usted puede conversar con ellos. Lo que no quiere es, aquí lo que está diciendo es que no ande con ellos para que no esté con, ¿por qué? Porque se va a evitar hacer lo mismo que están haciendo ellos. ¿Ok? 2. Que por el contrario se deleite en la ley del Señor día y noche, medita en ella. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que gozarnos en la palabra de Dios y tenemos que leerla y tenemos que meditar en ella día y noche. ¿Qué quiere decir? El día y la noche. Y el día tiene día y noche. Quiere decir que todo el tiempo uno tiene que estar con la palabra de Dios. ¿Ok? Meditar en las obras de Dios. Nosotros tenemos que meditar en las cosas que Dios ha hecho y que está haciendo y que va a seguir haciendo por todos nosotros. Salmos 77, versículo 12. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a meditar en todas las obras que ha hecho Dios y tenemos que proclamar todos los hechos que Él ha hecho. Ahora quiero decir una cosa, ¿no? Una cosa fundamental. La fe sobre los pensamientos especulativos o sabiduría humana. Hay veces que nosotros nos apoyamos en la sabiduría humana y en las especulaciones humanas en vez de hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Vale, le ponemos más atención a las palabras de los hombres que a las palabras de Dios. Y le digo esto porque hay muchas veces, por ejemplo, hay predicadores, hay personas que están diciendo de que que Jesús va a venir tal día. Y hay muchas personas de que se lo creen. Y esas son especulaciones, porque el mismo Jesucristo, que eso está en la Biblia, no lo sabía. No lo sabía. Entonces, como si Jesucristo no lo sabía, ¿cómo ese hombre va a decir de que Jesucristo va a venir tal día? Cuando el mismo Jesucristo no lo sabe, que solamente el que lo sabe es Dios. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos escuchando a esa persona que nos está diciendo que Jesucristo va a venir ese día. Entonces, estamos especulando y estamos haciendo las cosas, la sabiduría de quién? De los hombres cuando le hacemos caso a esos hombres. Nosotros tenemos que hacerle caso a la sabiduría de la Biblia, porque nadie puede saber más que Dios mismo. Eso es como, por ejemplo, yo no puedo saber más de ustedes que de usted mismo. Entonces las personas que están diciendo de que Jesús va a venir tal día y Jesús mismo no sabe el día que va a venir. Entonces esa gente están hablando por su cuenta. La Biblia también dice de que si hay una persona de que dice que va a suceder una cosa y esa cosa no sucede, que no le hagan caso a esa persona porque esa persona está hablando por su cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? De que todo el mundo quiere escuchar lo que le da la gana. Y le hacen más caso a los hombres que a la misma palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que dice la Biblia. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Fíjate cómo dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Fíjate, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Una de las cosas que está sucediendo, yo lo practicaba. Hace como 4 años que yo dejé de practicar eso. Las navidades, que el nacimiento de Jesucristo, que es el día 25, que se sé cuándo, que nació, y que los pastores, que se y todo eso, no es bíblico. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice de que hay que celebrar el 25 de diciembre como el dijo el nacimiento de Jesucristo. Ahí en la Biblia no lo dice. Y entonces lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque son tradiciones de nuestros padres. Pero en la Biblia no dice en ningún momento de que Jesucristo nació el día 25 y ni que había que celebrarlo.
Y prácticamente ese día lo que se hace es muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que van es para los regalos, pensando, yo cuando estaba en eso, ¿no? Yo pensaba en los regalos que me iban a hacer y era hasta malagradecido cuando había un regalo que me daban que no me gustaba. Le decía, no me gusta. Y eso no es de cristiano ni es de personas de la humanidad. Y entonces prácticamente ese día lo están celebrando muchas personas y eso no es bíblico. Y entonces eso son tradiciones humanas, ¿tú me entiendes? Y del mundo. Los creyentes deben pensar en los demás. Nosotros debemos pensar en todos los demás. Hay muchas veces que nosotros pensamos en nosotros mismos, pero nosotros no podemos pensar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar en otras personas, en nuestros amigos, nuestros hermanos, la gente que no están salvos, la gente que no conocen a Dios. En eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Pensar sobre sus necesidades. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo buscar mi propio interés, yo tengo que buscarle el interés de todas las demás personas. Y recuérdese bien de que existe una ley. Y la ley primera es que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se aplica eso. Que nosotros debemos amar a nuestros prójimos y a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Entonces nosotros no podemos buscar las cosas para nosotros mismos. Nosotros tenemos que buscar las cosas para el bienestar de otras personas. Nosotros los cristianos, hablando acerca de nosotros que somos cristianos, pensar sobre habilidades. Todos nosotros tenemos habilidades. Fíjense como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Fíjate, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Que no podemos hacer las cosas. Si estamos haciendo las cosas, estamos trabajando por Dios, nosotros no podemos estar compitiendo. Y eso lo vemos a diario y en todos los momentos lo estamos viendo, que estamos compitiendo unos con los otros cuando sabemos bien de que estamos trabajando para Dios. Entonces tenemos que ser humildes y dejar que la gente sea mucho más grande que nosotros. Pero cuando eso, ¿qué sucede? Cuando estamos en la competencia, no hay humildad. No hay humildad, ¿por qué? Porque estamos compitiendo a ver que yo hago más que tú, y que lo hago mejor que tú, y que lo hago más bonito que tú, y que hablo más bonito que tú, y que sé yo, que sé cuándo. Entonces eso es competencia. Nosotros debemos de pensar y aprender nuestras deficiencias. Pensar sobre y aprender de sus deficiencias. Nosotros tenemos que aprender acerca de las cosas que nosotros necesitamos. Como por ejemplo, en el libro de Galatas, capítulo 6, versículo 1 dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piense en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos a alguna persona que está cometiendo un pecado, está haciendo una cosa que no es adecuado a lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que hablarle a esa persona con mansedumbre. Entonces también tenemos nosotros que pensar en no caer en lo mismo, porque nosotros podemos caer en lo mismo que está cayendo el hermano o la hermana que nosotros le estamos hablando, restaurando. ¿Ok? Los creyentes deben pensar en ellos mismos también, porque también nosotros debemos pensar en nosotros mismos también. ¿Ok? Eso lo podemos ver. Pensar con exactitud acerca de sí mismo y en sus habilidades dadas por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios a todos nosotros nos ha dado habilidades. A todos nosotros Dios nos ha dado
un regalo. A todos nosotros Dios nos ha dado un don. ¿Para qué? Para edificarnos unos a los otros y edificar a su iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está hablando acerca de los dones. A veces llegan personas porque tienen un don, se quieren elevar mucho. Fíjate, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces, si tú eres maestro o si tú eres líder de las canciones, usted no puede querer hacerse más grande que un maestro, o hacerse más grande que un individuo que no esté ejerciendo ningún ejercicio, ningún don en la iglesia. ¿Por qué? Porque se está haciendo mucho más grande. Y el más grande que tenemos todos nosotros es ¿quién es? Dios. ¿Ok? Tenemos que pensar sobre las diferencias, deficiencias y tentaciones, porque hay muchas tentaciones y hay muchas deficiencias entre nosotros. ¿Ok? Según de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice así: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona está haciendo eso, que se está comparando o se está igualando con otro hermano, no está demostrando un buen juicio. Nosotros no podemos competir entre nosotros. Nosotros tenemos que ser uno. ¿Para qué? Para así edificarnos unos a los otros. Tenemos que pensar en las necesidades de todos nosotros, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y también de las personas que no conocen a Dios. Debemos conocer esas necesidades. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso lo está diciendo en el libro de Filipenses el hermano Pablo, que dice que todo lo que era ganancia para él, lo ha estimado como una pérdida porque él tiene amor a Cristo. Entonces nosotros tenemos que amar a Cristo. En todas las cosas que nosotros ganamos anteriormente, que nos servían a nosotros, ahora últimamente no nos puede servir a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Cristo y nosotros queremos a Cristo. 8. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que por la verdad, es que él le está diciendo su verdad, que él lo ha perdido todo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, que todo lo que él tenía anteriormente, él lo perdió. Él lo perdió, ¿por qué? Porque él ama a Cristo, entonces todo eso para él es como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Nosotros debemos hacer así también, como el hermano Pablo dice. 9. Y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. La fe en Cristo. Que él debe hacerse hallado, que él se puede encontrar, pero que no puede tener su propia justicia. A veces que nosotros queremos tener nuestra propia justicia, que vienen por las leyes de nosotros, por las leyes humanas. ¿Y qué sucede? Sino que tenemos que tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. ¿Y la fe es? ¿En quién? En Cristo. Debemos pensar correctamente sobre sus planes y ambiciones. Sobre los planes de Dios y sobre las ambiciones de Dios. Nosotros tenemos que pensar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14. Por lo tanto,
preparen su mente para la acción y estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjate, por tanto, preparen su mente para la acción y estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Póntese como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Está hablando aquí de que nosotros debemos comportarnos obedeciendo a Dios como hijos de Dios y que no podemos seguirle los malos deseos que teníamos cuando no conocíamos a Dios, que de cuando vivían en la ignorancia. Aquí la ignorancia lo que quiere decir era cuando vivía en el mundo, cuando no sabía las cosas de Dios, pero ya nosotros conocemos las cosas de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ser obedientes y no dejarnos llevar por los malos deseos. Jesucristo quería o quiere que sus seguidores se consideraran cuidadosamente el costo de ser sus discípulos. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, para ser discípulos de Dios y para ser discípulos de Jesucristo, tenemos que hacer muchos sacrificios. Tenemos que dejar hacer cosas de nosotros para hacer las cosas ¿de quién? De Dios y de Jesús. Nosotros tenemos, para poder ser buenos discípulos, nosotros tenemos que dejar muchas cosas. Por eso es que dice de que debemos cambiar nuestra mente y nuestra actitud. Debemos cambiarla. Si no cambiamos nuestra mente y nuestra actitud, no estamos haciendo las cosas como la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice así: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas lo he animado a tener presente con su mente pura. Fíjate, esta es la segunda vez que él le escribe a ellos y le está diciendo que en las dos cartas que él ha escrito a ellos, que quiere que tengan una mente ¿qué? Pura. Esa mente es la que todos nosotros debemos tener, es una mente pura. ¿Y cómo nosotros podemos tener una mente pura? A través de la Escritura y a través de las cosas que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es pura. Nosotros no podemos purificar nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros tenemos que venir a la Escritura y saber lo que la Escritura dice para tener una mente pura y hacerlo. Porque si no lo haces y lo sabes, estás cometiendo un pecado. 2. Las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Fíjate, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, que hablaron los profetas acerca del Mesías, acerca de las cosas de Dios. Así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles hablaron acerca de Jesús. ¿Qué? Tenemos que recordarlo. Ellos tenían que recordar todo eso. Nosotros tenemos que recordarlo también. ¿Cómo nosotros podemos recordarlo? Por mediación de la Biblia, que es la palabra de Dios. Por los demás, es el 8. Por los demás hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Que nosotros debemos de pensar que esas personas que él le escribió la carta, esas personas tenían que haber pensado en qué, en esas cosas. ¿En qué cosas tiene que pensar? En todo lo que sea verdadero. Tiene que pensar en todo lo que sea honesto. Tiene que pensar en todas las cosas que es justo. Tiene que pensar en todas las cosas que es puro. Tiene que pensar en todas las cosas que son amables. Que sea digno de alabanza. ¿Y a quién nosotros debemos alabar? A Dios. Si hay en ellos alguna virtud,
Si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Qué cosa? Que en eso hay virtud. Y en eso nosotros no tenemos que admirar. Entonces cuando nosotros nos admiremos en eso, nosotros tenemos que estar pensando en eso. ¿Y cómo nosotros podemos pensar en eso? A través de la escritura, a través de la palabra. No lo que te diga yo, porque a lo mejor yo te puedo decir cualquier cosa. Pero escucha lo que dice la palabra. Si yo te digo una cosa que no concuerda con lo que dice la palabra, no me haga caso a mí, hágale caso a lo que dice la palabra. ¿Ok? Romanos 14, Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice así: más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Fíjate cómo dice, tenemos que revestirnos ¿de quién? De Jesucristo. Y no podemos buscar satisfacer los deseos de la carne. Y ustedes saben bien, si ustedes han estudiado la Biblia, ustedes saben bien cómo Jesucristo se manifestó en todo su tiempo que estuvo en la tierra. Cómo él caminó, cómo él hablaba, cómo él decía. Entonces todos nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo estaba haciendo. Entonces así nos estamos revistiendo de Jesucristo. Entonces no estamos buscando los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros hagamos las cosas como Jesucristo las hizo, estamos glorificando a Dios y nos estamos purificando. Pero si hacemos las cosas de la carne, no es bueno. Los creyentes están llamados a reflexionar sobre las palabras y las obras de Dios según les son descubiertas a través de la Escritura y a evitar las especulaciones basadas puramente sobre razonamiento humano. Fíjate como dice aquí, los creyentes están llamados a reflexionar sobre las palabras y la obra de Dios según les son descubiertas a través de las Escrituras. Que nosotros tenemos que reflexionar sobre la palabra y las cosas de Dios según sean descubiertas a través de ¿qué? De la Escritura. ¿Cuáles son las Escrituras? La Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar pensando en lo que dice la Biblia y hacer las cosas que la Biblia dice. ¿Para qué? Para poder llegar a ser como ¿quién? Como Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros seamos como Jesús. Porque Jesús se murió por nosotros y nosotros debemos ser como Jesús. Fíjate, y tenemos que evitar todas las especulaciones basadas puramente sobre razonamiento humano. A veces que nosotros razonamos de una manera diferente. Entonces, cuando el razonamiento mío sea diferente a lo que dice la palabra, no me hagan caso a mí, háganle caso a la palabra. Porque los pensamientos de nosotros no son mejores que los de Dios. Y estamos estudiando acerca de Dios. Y estamos haciendo las cosas por Dios. No estamos haciendo las cosas por mí, ni para mí. Entonces cuando yo digo una cosa que no está basada a lo que dice las Escrituras, no me hagan caso a mí. Háganle caso a las Escrituras. Y con esto voy a terminar esta pequeña clase. Que debemos hacerle caso a la Escritura. No me hagan caso a mí si yo hablo cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos haciendo muchos casos a lo que dicen los hombres y no le estamos haciendo caso a la Escritura. Debemos hacerle caso a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Eso ha sido todo por ahí, amigos.